En uso de la palabra, el diputado Luis Di Giacomo. Muchas gracias, señora presidenta. Este proyecto que hoy tenemos en consideración modifica la Ley 22.431, específicamente en lo que hace al Certificado Único de Discapacidad, que se puede resumir en que en una de sus frases en la modificación habla de que se expedirá con o sin fecha de vencimiento. De este modo, se quita la carga de tramitar el CUD en aquellos casos permanentes e irreversibles, en los cuales muchas veces pasa que la fecha que la fecha de vencimiento, la falta de otorgamiento en tiempo y forma por diferentes razones, como por ejemplo ha sucedido con el tema de la pandemia, hace que se hayan vencido y hayan tenido dificultades quienes debían recibir determinado tipo de prestaciones y no podían recibirlas, o quienes habían hecho los análisis y certificados correspondientes que luego de 6 meses ya resultaban inhabilitados y había que volver a repetir todos estos. En estas consideraciones que estamos haciendo, en el artículo 2 se establece que la agencia es la encargada de la actualización, y acá aparece un término que nos parece importante, porque tiene que ver con la concepción dinámica de la discapacidad que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha permitido como algo superador a un simple concepto de diagnóstico biológico, médico, psicológico o físico inclusive, para pasar a considerar todas las dinámicas del individuo desde el punto de vista de su funcionamiento psicosocial, de su capacidad de relación, de su capacidad de afrontar o no las actividades de las vidas diarias, donde el diagnóstico es solamente un elemento más. Dicha actualización aparte hemos marcado y lo hemos resaltado, tiene que contar con la flexibilización de los requisitos para el otorgamiento. Las personas y organizaciones que nos reclamaban que prontamente se haga esta modificación siempre se referían a esa larga lista de cosas de requisitos que había que solicitar, certificados médicos, estudios de laboratorio, estudios de imágenes y demás, que en muchos casos eran repetitivos para cuestiones que ya alguna vez habían sido por primera vez o en distintas oportunidades diagnosticadas, y en función de que las juntas, en ese sentido, cuando hacen el examen, pueden dar este certificado por 2 años, 5 años, 10 años, etcétera, pasaba de que nuevamente se le volvía a solicitar toda esta certificación. Es importante señalar, señora presidenta, que el Certificado Único de Discapacidad se le otorga, y esto es importante aclararlo porque hemos visto en los medios en estos días algunas confusiones con lo que significa la incapacidad laboral, que nada tiene que ver con la discapacidad. Son 2 conceptos y 2 cuestiones completamente diferentes, con consecuencias totalmente diferentes para los individuos. En el caso de la discapacidad, se supone que la persona tiene una alteración funcional, que puede ser transitoria o permanente, que es física o no, que puede ser prolongada, que puede ser sensorial, que puede ser mental, y que de alguna manera implica desventajas considerables respecto de lo que pudiese hacer si no tuviese ese tipo de problemática. El CUD, por lo tanto, el Certificado Único de Discapacidad, es el que le permite acceder a la atención, acceder a los recursos, tanto en el área de salud como otros, es decir, un tratamiento integral sin importar su condición económica, social o cultural, con coberturas que son del 100% y que implican justamente acceso a la salud, a la asistencia social, a la educación, a la seguridad social y a la accesibilidad en los medios, digamos, físicos con los cuales debe confrontar tanto en la vía pública como en los edificios. Esto por lo menos como un señalamiento de algo que se debe obtener y que lamentablemente no siempre se cumple, pero bueno, es el objetivo que se tiene. El CUD es un instrumento público, personal e intransferible, como si fuera el DNI de una persona, y su validez es para todo el territorio nacional. Esto es el Certificado Único de Discapacidad, que inclusive provee la posibilidad del acceso gratuito al transporte público nacional,
tanto para el beneficiario del certificado como que si necesita el acompañamiento, también lo es para quien debe ser su acompañante en viajes de corta, media o larga distancia. También en el caso de moverse por sus propios medios, en medio de movilidad, le permite acceder al libre tránsito y estacionamiento, así como situaciones particulares del régimen de asignaciones. Diputados, les pido silencio, por favor, que conversen afuera. Está hablando el diputado Di Giacomo. Le decía que cubre lo que significa consideraciones especiales en las asignaciones familiares, en la ayuda escolar, en la exhibición de determinado tipo de tasas que se pueden obtener cuando se tiene este certificado. Dicha la importancia que tiene el certificado, yo quiero señalar que la comisión que me toca presidir, acompañado por la diputada Graciela Caselles y la diputada Leonor Martínez Villada, así como todos los miembros que la integran, realmente me han hecho sentir muy orgulloso de estar en ese espacio, porque se viene desplegando un trabajo que es ajeno a grietas, a especulaciones personales, a justamente personalismos o situaciones que de alguna manera en muchos casos sabemos que tiñen los distintos debates, y en este caso el debate es franco y abierto y siempre está la búsqueda de los consensos. Por otra parte, también quiero decir que funcionamos con criterios participativos reales. De hecho, hemos recibido en esta comisión a las autoridades nacionales de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, a las autoridades del Consejo Federal de Discapacidad, del COFEDIS, con lo cual la representación de todas las provincias en las opiniones han sido garantizadas, y fundamentalmente y prioritariamente hemos recibido a una gran cantidad de organizaciones que tienen que ver justamente con esta temática, algunas constituidas por las propias personas afectadas por la discapacidad, otras por los familiares, por prestadores, por profesionales, por distintos tipos de fundaciones que trabajan en la materia. Este proyecto, de hecho, que hoy estamos tratando, tiene a la vista para su tratamiento, ustedes lo hemos visto los diputados, 7 proyectos que se han buscado unificar, que entre autorías y acompañamientos significan más de 60 diputados que han intervenido y que desde todo el arco político han tratado de llegar a este consenso que significa hoy esta modificación del certificado. Por supuesto que este tipo de certificaciones, este tipo de tratamientos, hace pocos días también tuvimos poder llegar al dictamen en el tema de lengua de sordos Argentina, y creo que próximamente vamos a poder traerla aquí al recinto. También avanzamos con diagnóstico humanizado, ese tipo de tratamiento, como decía, participativo y fuera de especulaciones personales, ha podido llevar a que llegamos a dictámenes con temas que son verdaderamente importantes. Por supuesto que a nadie le escapa que estamos ante una modificación necesaria de la Ley Nacional de Discapacidad. Una ley que no es mala, pero ya tiene sus años, que es previa a las convenciones que ha firmado la Argentina respecto de los derechos de las personas con discapacidad, que todavía está muy influida, no me gusta decir por el modelo médico, porque el modelo médico bien trabajado tiene que ser un modelo médico biopsicosocial y no simplemente un modelo de diagnósticos orgánicos, pero sí de una concepción, vamos a decir así, más centrada en el diagnóstico y en la biología que en los otros tipos de problemas. Esta ley hay que modificarla, sabemos que se han hecho foros a lo largo y a lo ancho del país con mayor o menor participación. Lamentablemente durante el año tuvimos la promesa de que se nos iba a presentar un texto que estaría elaborando el Ejecutivo en base a todo eso. Esto no se ha dado. Estamos a la espera de ese texto, si es que existe, y si no, seguramente cuando tengamos una modificación o trabajar en la ley en sí, allí es donde vamos a abrir un amplio debate, aunque debo decir también que no tengo muchas expectativas positivas en función de entrar en un año electoral que quizás haga un poco difícil llegar a una conclusión, pero por lo menos abrir el debate con la participación de todas las organizaciones. Finalmente quiero sí destacar que hemos tenido con respecto a este proyecto actitudes dispares por parte de quienes han conversado con nosotros. Hay quienes se han sentido felices y nos han felicitado, y hay quienes se han disgustado por los términos de las modificaciones que se han hecho. Y esto es un dato de la realidad. Estamos en presencia
de problemáticas que tienen que ver con las ciencias sociales, por lo tanto no hay una verdad única. Hay aspectos en todo esto que tienen que ver con lo jurídico, que tienen que ver con distintas concepciones del ser humano y de la sociedad. Y además también es cierto que una ley puede decir muchas cosas, pero después está la necesidad de esto compatibilizarlo con la implementación por parte de quien debe financiarlo y quien debe organizarlo, y seguramente en ese contexto es donde se van a poder dar los debates y discusiones que todavía le faltan a este proyecto. Creo que hemos dado un paso adelante con este proyecto que hoy presentamos, y seguramente su práctica de implementación nos va a permitir que cuando discutamos la nueva ley de discapacidad hagamos las correcciones si son necesarias y las ratificaciones para todas aquellas modificaciones que hayan resultado aceptadas. Por eso invitamos a los colegas diputados a que acompañen y sea finalmente un dictamen dado hoy en este recinto. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Di Giacomo.